Bueno, nos encontramos con el licenciado en Sociales, arqueólogo y museólogo Lázaro Miguel Cotes Cotes. Lázaro, cuéntanos un poquito de tu vida académica y de tu vida profesional. Bueno, soy egresado de la Universidad del Atlántico, donde cursé y me titulé en la carrera de Ciencias de la Educación, en la especialidad de Ciencias Sociales. Ahí descubrí que mi pasión era la arqueología, entonces viajé hasta la Universidad del Cauca, Popayán, donde me titulé como antropólogo con especialidad en arqueología. He adelantado estudios de posgrado en gerencia pública, museología y museos. Y bueno, he estado trabajando concretamente en el área de patrimonio cultural y museos. Bueno, Lázaro, digamos, en tu trasegar has visitado diferentes continentes y diferentes culturas, ciudades. Cuéntanos un poquito como de eso. Bueno, por el trabajo de la pasión en la arqueología he podido llegar a conocer centros culturales y de museos en América. He estado en Perú, los centros arqueológicos de Ecuador, Guatemala, México, Honduras, Copán Ruinas, Costa Rica, Panamá obviamente. He estado también conociendo algunos museos de las Antillas, de Europa. He visitado en total 12 países en los cuales he podido conocer los museos desde el Prado, los de Budapest, Praga. Recientemente conocí el Museo de la Ciencia en Singapur, que es como viajar al futuro. El Museo Histórico de Japón en Tokio, y bueno, los centros arqueológicos, parques arqueológicos desde Camboya, Centroamérica y México. Entonces he tenido la posibilidad de conocer diferentes teorías y modelos museográficos que en estos momentos se están planteando a nivel del mundo. Bueno, háblanos un poquito del trabajo acá en Barranquilla, digamos, el trabajo de los cañones específicamente. Ok. Cuando existía el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Barranquilla, el IDST, en ese momento se constató un hecho que estaba atentando contra la conservación y estabilidad de los cañones de Barranquilla. Recordemos que aquí en Barranquilla hubo una costumbre, bueno, no solamente en Barranquilla, en todo el mundo había la costumbre que cuando un cañón moría, se enterraba boca abajo para que sirviera de amarradero de animales, de coches, o si estaban en un muelle, para que sirviera de atracadero de embarcaciones. Eso mismo se hizo aquí en Barranquilla. Nosotros encontramos el famoso Cañón Verde, que estaba ubicado en el Paseo Bolívar, calle 34 con carrera 41, el Cañón del Boliche, que estaba enterrado detrás del mercado público. Sí, el edificio de la Tenería. En el famoso edificio de la Tenería, del antiguo edificio de la Tenería, había otro cañón ubicado en la calle 17 con carrera 30, el famoso cañón de la 17, del cual ahorita te comento, y el cañón rojo que todavía sigue enterrado en la carrera 42 con calle 32, si no estoy mal. Bueno, ¿qué sucedió en ese momento? Que el cañón verde, que estaba ubicado en el Paseo Bolívar, y el de la Tenería estaba presentando unos desgastes por la conjugación de unos fenómenos, unos hechos concretos. La gente no los reconocía como elementos históricos y los utilizaban de orinales, que en combinación con el monóxido de carbón de la emanación de los carros, las altas temperaturas, estaba acelerando un proceso natural que es de los metales, inicia un proceso físico y químico de regresar a su estado natural de mineral. Los cañones, por el impacto del orín combinado con el monóxido de carbono, había comenzado a exfoliarse, es decir,
a separarse las capas de metal y se estaba formando una cintura exactamente en el punto de donde emergían del punto donde estaba enterrado. Por esto fueron las razones de conservación que llevó al Instituto Distrital de Cultura y Turismo a iniciar un proyecto para extraerlos y hacerle un proceso de consolidación para evitar que se siguiera exfoliando, se siguiera acinturando y simplemente en algún momento los cañones iban a fracturarse. Esas fueron las razones por las cuales se extrajeron los cañones. Se le hizo todo el trabajo de conservación con 2 restauradores de la Universidad Externado de Colombia y se decidió entonces reubicarlos en un punto especial para Barranquilla, donde se pudiera asegurar que no siguiera siendo intervenido de forma negativa por utilizarlos como baños. Claro que habría que aclarar que ya ese cañón había sido rodado porque ese cañón estaba en toda la esquina de la casa de Bartolomé Molinares, que en su momento quedaba en lo que hoy es prácticamente la vía pública. Sí. Entonces ya había habido un proceso como de haberlo sacado y haberlo enterrado nuevamente. Sí, hay muchas teorías y tradiciones orales que dicen que el cañón fue enterrado en la esquina de esa casa, de lo que era donde comenzaba el callejón ancho o calle ancha, para conmemorar la muerte de Bolívar. No se sabe exactamente en qué momento lo enterraron, pero cuando la ciudad de Barranquilla, el municipio, amplió lo que es hoy el Paseo de Bolívar, esas casas fueron demolidas para poder ampliar el Paseo Bolívar y llevarlo hasta la carrera 38. Esa fue la primera extracción del cañón de Bolívar y se enterró en lo que quedó siendo esquina, es decir, ya hubo una descontextualización histórica de la esquina del Cañón Verde. Es decir, fue el primer enterramiento para recordar que unos 5 metros hacia la izquierda estuvo ubicado el punto original del enterramiento del Cañón Verde. Y aquí te cuento el cañón de la 17, que se conoció también como el cañón de Gaitán. Dicen la señora que lo estuvo protegiendo durante muchos años, cuando se hizo el proyecto de ampliación de la calle 17, extrajeron este cañón y lo dejaron pues sobre la vera de la vía, y ella, en un gesto de protección, lo decidió llevarlo hasta el patio de su casa. Cuando nosotros hicimos todo el proyecto de la restauración de los cañones y de su emplazamiento, la señora nos llamó y nos dijo que ella tenía el cañón de Gaitán o el cañón de la 17. Este cañón se fue a buscar también a la casa de la señora, se le hizo un proceso de restauración y se emplazó en ese momento en el jardín interior del edificio de la alcaldía del distrito de Barranquilla. En estos momentos este cañón está bajo custodia de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del distrito. Y el cañón verde y el cañón del boliche, cuando se restauraron, se comenzó a buscar un sitio donde quedara emplazado y darle una nueva connotación para que la gente pudiera apropiarse y hacer los suyos como elementos históricos de Barranquilla. Entonces se decidió colocarlos en lo que es hoy la plazoleta del monumento a Simón Bolívar, en el Paseo de Bolívar, no porque ahí estaba Bolívar, sino porque justo en ese espacio donde están los cañones fue donde estuvo ubicado el cuartel militar de la época. Entonces se emplazaron los cañones para recordarle a la gente que ahí era donde estuvo aquel cuartel militar que tuvo que ser protagonista en algunas de las batallas que sucedieron en Barranquilla. Si los cañones se usaron o no se usaron, no tenemos un dato histórico real, pero sí hay un dato de hecho en los cañones. Es que los cañones están muertos porque se usaron. Los cañones morían por 2 elementos. Uno, que se le partía el hombro, es decir, es esta barra que tienen sobre los cuales se apoyaban en la cureña. O 2, porque el oído se fundía. El oído es el orificio donde colocaban la mecha. El botafuego. El botafuego, donde se ponía la mecha, se prendía y era lo que provocaba la incineración. De tanto usar estos cañones, ese metal en ese punto por la alta temperatura se fundía y el oído se cerraba. Quedaba cegado. Correcto, quedaba ciego, quedaba sordo, pero realmente le decían era que había quedado ciego.
Estos eran los motivos por los cuales los cañones se desechaban, no había la tecnología en el momento para volverlos a recuperar y volverlos a usar. Era el momento en que los reutilizaban para enterrarlos y utilizarlos como amarradero o atracadero. Esto es una práctica que se dio a lo largo de todo el mundo. Bueno, con relación al espacio donde se puso, hay que recordar que ahora el 7 de abril de 1813, en ese espacio, que era el cuartel general, fue donde realmente se promulgó la elevación de la categoría de sitio a villa por parte del presidente Rodríguez Torices, que es un detalle pues que es bueno que la gente sepa. Claro, y te voy a contar una anécdota. En ese momento en que estábamos en lo del emplazamiento de los cañones, mucha gente comenzó a decir cosas, que esos cañones estaban enterrados y que porque era un símbolo de que los barranquilleros éramos pacíficos, pero bueno, esos cañones enterrados los encontramos a lo largo de todo el mundo. Fue una práctica que se generalizó como un proceso de reutilización de un elemento que había perdido su funcionalidad y le daban otro contexto, otra funcionalidad. Cuando colocamos los dos cañones, no habíamos caído en cuenta de algo hasta que pasó un vendedor de gafas. Eran como las 6 de la tarde, el tipo pasó con su lámina de icopor, ya iba para su casa y con gafas que estaba vendiendo. El man se paró ahí, quedó viendo los cañones y dijo así espontáneamente, dijo: che, joda, ahora entiendo por qué el escudo de Barranquilla tiene dos cañones. Y dije, sin querer queriendo, colocamos los cañones en el cuartel militar donde se hizo el anuncio de la elevación de Barranquilla Villa, y además que tiene la misma posición de los cañones del escudo que se recibió en ese momento. Entonces, ese hecho de ese vendedor ambulante me dijo: lo hicimos bien, estamos generando un nuevo espacio de apropiación de un momento histórico para la ciudad. Entonces, eso nos dejó, a mí personalmente me dejó tranquilo, porque sin querer queriendo recontextualizamos los cañones y un espacio importante en la historia de la ciudad. Bueno, agradecemos acá al amigo Lázaro Miguel Cotes Cotes, te agradecemos en nombre de Navegario, nuestro colectivo, esta aclaración científica con relación a los cañones de la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias, Lázaro, y bueno. Con todo gusto, para todo el Navegario.